Hola, esperamos que el sermón que vas a escuchar a continuación, predicado por el pastor César Augusto García de la Iglesia Bautista Gracia Redentora en Pereira, sea de gran bendición para ti. Le invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro sitio web www.ibgrpereira.com, esto es www.ibgrpereira.com. Vamos a la palabra de nuestro buen y gran Dios en la mañana de hoy. Por favor, les pido que abran sus Biblias. La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo número 7, versículo número 10, primera de Corintios 7:10. Y dice la palabra del Señor: pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Mando, no yo, sino aquel a quien vosotros llamáis Dios. Él manda que no haya separación entre marido y mujer. El título que nosotros tenemos en la mañana de hoy, sencillamente hablando, es Consejos para todos. Consejos para los divorciados, ¿sí? Para los solteros, para los casados y también consejo para las viudas. Hermanos queridos, y es bueno comenzar recordándonos a nosotros mismos quiénes somos nosotros los creyentes. Para no alargar mucho la introducción, nosotros los creyentes somos seres humanos. No somos criaturas perfectas. No somos criaturas sin yerro. Somos aún personas en cuyos corazones permanece remanente de pecado. Y en virtud de ese remanente de pecado, nosotros los creyentes somos personas con luchas, con batallas, con problemas, con luchas y batallas de índole personal. Todavía a nosotros, hermanos queridos, nos asedian deseos y pasiones. Muchos de ellos legítimos, muchos deseos los podemos saciar porque el Señor nos ha permitido en su palabra hacerlo. El cristiano ciertamente se distancia de aquellos que llamándose cristiano dicen: no, el hombre no puede comer esto, el hombre no puede beber esto, el hombre no puede hacer esto. A quienes llamamos ascetistas, personas que creen que privándose de beneficios y placeres legales pueden agradar mejor a Dios. No, nosotros tenemos bendiciones que Dios nos ha concedido para disfrutar. El hogar tiene bendiciones exclusivas del matrimonio que Dios ha permitido que ellos disfruten. Pero hablando de deseos y pasiones, queridos amigos y hermanos, lamentablemente tenemos que decir que muchos de esos deseos y muchas de esas pasiones son de carácter ilegítimo. Son deseos y pasiones no aprobadas por Dios en la Escritura, por lo tanto, contrarias a la voluntad revelada de Dios en la Escritura. Batallamos contra eso. Nosotros los creyentes somos soldados que vivimos en medio
de una batalla campal en contra del enemigo de nuestras almas, que es Satanás. Y es bueno recordar esto, hermanos, porque ya hemos crecido y nuestras vidas se han apegado de tantos vicios y nuestro corazón quizás, y hablo para todos, creyentes y no creyentes, se ha endurecido de tal manera que ya Satanás era aquel cuento que en medio de nuestra ignorancia le echábamos a nuestros hijos. No, Satanás es el enemigo de tu alma y de la tuya y de la tuya y de la tuya y de la tuya y de todos nosotros. Y nuestro deber es luchar contra ese enemigo de las almas, resistir la presión que Satanás hace sobre nosotros para que vamos y vituperemos el nombre de Cristo. Vivimos una batalla campal contra Satanás. Esa batalla campal es porque nosotros los creyentes queremos, a pesar de que constantemente fallamos, queremos hacer lo que dice Dios en su palabra y no queremos hacer lo que Dios prohíbe en su palabra. Pero Satanás está siempre quizás cerca de nosotros, quizás susurrando, por ponerlo de una manera un poquito poética, a nuestros oídos, diciendo: dale, eso no es nada. Tú eres aún un hombre, una mujer con debilidades. Si esto haces, eres hombre, luego pides perdón. Siempre es la mentira que Satanás quiere utilizar para engañarnos. Hermanos, somos personas que debemos consumir, saciarnos con la palabra del Señor, pero debemos abstenernos de otras cosas como lo son o como lo es el pecado. Y cuánto, queridos amigos y hermanos, deberíamos abstenernos de aquel tipo de pecado que Dios tanto aborrece en su palabra, como lo es la fornicación o la inmundicia o impureza de índole sexual. Cuánto debemos cuidarnos de ser tentados, cuánto debemos rechazar todo programa, todo audio, toda figura pornográfica en cualquiera de sus manifestaciones, porque desafortunadamente las tentaciones de índole carnal son las que más cerca están de ti. Dice Pablo, y si ustedes me acompañan al capítulo 6, una página antes quizás, capítulo 6, versículo 18. Miren lo que dice el apóstol Pablo, mis amigos. Pablo no dice cuando venga la fornicación o cuando ustedes vean algo impuro. Pablo no dice resistan como buenos soldados. ¿Qué dice Pablo? Huid pronto. Cuando esa fornicación en sus diferentes manifestaciones se acerque por medio del radio, por medio de la televisión, quizás tú sabes a lo que me estoy refiriendo, por medio del celular, por medio de la tableta, cuando tú veas algo inmoral, la orden de Pablo es huid. Y esa huida será la manera bíblica como tú debes resistir, porque cuando tú permites que aquel sucio pájaro de la fornicación haga nido en tu cabeza, lo más probable es que vas a terminar involucrado, fornicando, ofendiendo al Dios que te ha limpiado. Huid de la fornicación, dice el apóstol Pablo. ¿A quiénes? Aquí entramos en la esencia del capítulo 7. Huid de la fornicación. ¿Quiénes? Los solteros, los casados, los divorciados, las viudas y todos en general. Para ellos es la orden: huid de la fornicación. Huid de la fornicación. Yo te llamo a ti en esta mañana, porque la fornicación es rebeldía en contra del mandamiento de la ley de Dios que dice: no cometerás adulterio. Huid pronto de la fornicación, te estoy hablando a ti, porque la fornicación enferma y degrada su cuerpo.
que es el templo del Espíritu Santo. Huid de la fornicación, porque la fornicación corrompe tu alma como un cáncer. Huid de la fornicación también, amigo, porque la fornicación es algo altamente adictivo. Es como aquella droga que el joven insensato prueba creyendo que la va a probar y nunca la va a seguir probando. No, tú la ves y caes y vuelves a caer y vuelves a caer. Y caer en la fornicación es fácil, salir de ella no lo es. Así que has sido advertido y continuarás siendo advertido a lo largo de esta mañana. Huid de la fornicación. No son palabras mías. Yo solamente estoy cumpliendo la labor de repetir las palabras de Pablo y de señalar sus advertencias. Pero después de que Pablo nos habla bastante acerca de la inmoralidad y del peligro de la fornicación en el capítulo 6, Pablo pasa, y es evidente, dice el versículo 1, en cuanto a las cosas de que me escribisteis. Pablo pasa entonces a responder en esta sección de su carta preguntas acerca de los diferentes estados civiles, como nosotros le llamamos. Pablo pasa a responder y a aclarar dudas o inquietudes para los solteros, para los casados, para las doncellas, para las viudas, pero sobre todo hay un enfoque en el matrimonio. Versículo 1: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Con estas palabras comienza refiriéndose Pablo a los solteros. La palabra soltero proviene de esa palabra en latín llamada solitarius. De ahí el nombre soltero. Viene del latín llamado solitarius, que significa una persona que está sola, que una persona que está suelta, una persona que no tiene compromiso o que no ha entrado en el pacto o en el contrato matrimonial. Ese es el significado de la palabra soltero. Usualmente, y tenemos que corregir eso, utilizamos la palabra soltero de una manera degradante en muchas ocasiones, de una manera despectiva en otras ocasiones. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo. Pero ¿por qué? La pregunta, ¿por qué el apóstol Pablo hace este tipo de recomendación a las personas que no están ligadas a un contrato matrimonial o a los solteros? ¿Por qué la hace? Hermanos queridos, y lo vamos a ver a lo largo de este capítulo, porque el anhelo de Pablo en este capítulo es que los varones solteros, es que las damas vírgenes y aún las viudas se puedan dedicar por completo al Señor, tanto como el Señor les conceda el deseo y el poder para hacerlo. Debo dejar en claro, hermanos, contrario a lo que muchos dicen, Pablo en ningún momento está en contra del matrimonio. Pablo en ningún momento está en contra del matrimonio, vuelvo y repito, porque más adelante él mismo nos dice, y en los postreros tiempos algunos no permitirán que se casen. Entonces, Pablo no está diciendo, es prohibido, no. El deseo del apóstol Pablo es que las personas que aún no se han casado y que tienen el don de Dios para permanecer en ese estado de continencia para la gloria del Señor, que mejor les sirvan al Señor. Eso es todo lo que está diciendo Pablo. Pablo no está obligando a ningún joven a que tome una decisión o la otra. Pero es necesario clarificar dos cosas, hermanos. Porque vivimos en una sociedad de costumbre, donde si el que va delante de mí se tira por el hueco, entonces yo también me tiro por el hueco. ¿Por qué hay tantos divorcios en la actualidad? Porque las personas no piensan muy bien antes de casarse. En otros casos hay muchos divorcios porque las personas llegan a cierta edad y creen que se tienen que casar. Claro, mi abuelita se casó, mi mamá se casó, mi tía se casó y yo no me puedo quedar sola. Yo también me tengo que casar. No, ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo que el matrimonio es una obligación?
Matrimonio no es una obligación, queridos hermanos. Matrimonio no puede verse como una costumbre que alguien tiene que seguir porque la primera, segunda y tercera generación lo siguieron. No. Hay personas con cierto don específico de parte de Dios que tienen la potestad para no tocar mujer y aún guardarse santos, limpios y puros, dedicados al servicio de Dios. Pero lo segundo que tenemos que aclarar, queridos hermanos, es que el estado de soltería, ustedes me excusan ese término un poquito ya más criollo, el estado de soltería no es un estado de deshonra. Y quiero que le quede claro a cualquier dama que esté en este lugar que no se haya casado aún, el estado de soltería no es un estado de deshonra. Por el contrario, hermanos, el creyente que reciba de Dios el don de continencia y se guarde sin casarse, ese estado de soltería es un estado de gran honra en la que el creyente muestra, por la gracia de Dios y para la gloria de Dios, que Dios le ha dado un grandísimo dominio propio sobre sus propias concupiscencias y pasiones. Eso nos muestra. No nos muestra, tan fea, nadie se casa con ella, pobrecita. No, hermanos. Debemos volver a las raíces bíblicas. Y si hay un varón que reciba de Dios ese don, o si hay una doncella, una mujer virgen que reciba de Dios ese don de guardarse santa y pura para dedicarse al servicio en la iglesia, entonces tengamos gran respeto para con estos hermanos, porque allí podemos ver el poder de Dios grandemente, hermanos. Mateo 19:10 dice, se los leo, le dijeron sus discípulos a Cristo: si es la condición del hombre con su mujer, es mejor no casarse. Las palabras de nuestro buen Señor fueron: no todos son capaces de recibir eso, sino aquellos a quienes es dado. Es un don, no lo tienen todos. Y si usted no lo tiene, entonces, si usted lo tiene, entonces bueno le sería a usted no tocar mujer y a la virgen no tocar hombre. Pero si usted, después de examinarse, es consciente que no lo tiene, entonces ore a Dios para que sea Él mismo quien le escoja y lo guíe hacia aquella mujer que será su ayuda idónea. Así que Pablo mismo, hermanos, siendo hombre y estando él sujeto a las pasiones que nos asedian a todos nosotros los hombres y las mujeres, hablo de hombres a manera general, y siendo Pablo consciente que solo pocas personas tienen el don de dedicarse a la obra del Señor sin casarse, continúa diciendo en el capítulo 2, miren, pero a causa de las fornicaciones, cada uno entonces tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido. Hermanos, también es necesario detenernos en este versículo porque es importante hacer aclaraciones. Mucho cuidado. Conocí en Londres, brevemente un ejemplo, conocí en Londres en mis días de desorden antes de mi conversión, un joven que estaba muy feliz, muy feliz, porque se iba a casar con la hija de una persona muy adinerada, quien a la vez era una persona de muy buen parecer. Y este hombre se casó y en menos de 6 meses se divorció. Y cuando le preguntaron por qué se casó, la respuesta del joven fue: porque yo quería ser el primero en su vida. Abran los ojos, hermanos, y por mucho que ustedes los abran, ese es el tipo de cosas que pasan en este mundo caído y de lo que nosotros nos tenemos que proteger y proteger a nuestros hijos.
Pablo no está diciendo, si ustedes tienen pensamientos fornicarios, entonces cásense, para que así el pecado no se consume. Si usted tiene pensamientos fornicarios, ya fornicó, amigo. El matrimonio no es la solución. Pablo tampoco está diciendo, si ustedes quieren experimentar el placer sexual y no caer en pecado, entonces cásense. No, porque el matrimonio no es una institución para legalizar los placeres y los deseos pecaminosos de las personas. El matrimonio es una institución santa en la que Dios permite que exista el disfrute de placeres dentro del marco matrimonial. Pero el fin no justifica los medios. Lo que Pablo está diciendo aquí, queridos hermanos, o más bien lo que Pablo no está diciendo es, Pablo no está ordenando que cada persona tiene que tener una esposa, ni está mandando a todas las personas a que se casen solo porque sí. Lo que Pablo está diciendo es lo que dijimos ahora. Aquel que después de examinarse determine que no tiene el don de continencia dado por Dios a algunos hombres o a algunas mujeres, entonces que ore a Dios y que cada uno tenga su propia esposa y las vírgenes sus esposos. Hermanos, si damos un pequeño saltico solamente para reafirmar el punto, leamos los versículos 8 y 9. Digo, pues, a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que quemarse, por así decirlo. Pablo simplemente está repitiendo el punto hecho en el versículo 1 y 2. Bueno les fuera quedarse como yo. ¿Cómo era Pablo? Oh, hermanos, no lo puedo decir. Algunos eruditos dicen que este hombre era divorciado. Tenía esposa cuando estaba en el judaísmo y que cuando se convirtió. Son especulaciones con algunos fundamentos, pero son especulaciones de carácter histórica, no están registrados en la palabra. Así que se los doy a manera de información general. Muchas personas creen que Pablo fue divorciado. Amaba el judaísmo, se dedicó a perseguir al cristianismo y cuando conoció a su Salvador, tal cual le pasó a muchas otras personas, fue simplemente echado. Otros dicen que la esposa de Pablo pudo haber muerto. De cualquier manera, hermanos, yo creo que a la luz de toda la enseñanza de la Escritura, hubiese sido supremamente difícil, por no decir imposible para Pablo, hacer todo lo que hizo, mientras también cuidaba de su esposa y de su familia. Por lo tanto, hay una buena evidencia bíblica que nos ayuda a determinar que Pablo era un hombre en estos momentos soltero, sin compromiso matrimonial alguno. A continuación, hermanos, entonces, habiéndonos enfocado un poco en los solteros, Pablo cambia de foco y se dirige a los hermanos casados. Vamos a leer el versículo 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer cumpla el deber conyugal con el marido. Cumpla. La palabra es importante. Ambos cumplan con un punto importantísimo del matrimonio al que llamamos deber conyugal. Y cada uno de ustedes sabe a qué me refiero en particular. No especifico más en virtud de algunos niños que están aquí presentes, y mientras que no usamos un lenguaje ni vulgar, ni grosero, ni rudo, ni áspero, es mejor nosotros también acostumbrarnos a usar un lenguaje excesivamente decente, tanto como podamos. El deber conyugal. Hermanos, el cristiano cumple órdenes. ¿Cuáles órdenes? Las órdenes que nosotros tenemos en la palabra, órdenes que vienen de Dios mismo, dado por diferentes autores inspirados. Y si nosotros, hermanos, los verdaderos cristianos, somos personas que cumplimos las órdenes de nuestro Dios, yo les pido que abran sus ojos, mis amados, y vean aquí una gran orden.
La orden es aquella de amarse, de cuidarse y de complacerse mutuamente en el marco del matrimonio. No es una sugerencia, hermanos, es una orden apostólica. No, la orden apostólica no está diciendo que todo su tiempo debería estar dedicado al deber conyugal. No. La orden apostólica reconoce la importancia del deber conyugal en cada relación matrimonial. Tenga cuidado si usted vive con una persona con la que no está casado. Yo le advierto en el amor del Señor que vive en pecado, y esa situación debe buscar ser subsanada pronto a la luz de la Escritura. Pero retomemos el punto de los matrimonios. La orden es a cuidarse, a amarse y a complacerse mutuamente, insisto, dentro del marco del matrimonio, porque el deber conyugal, como su palabra lo indica, solo tiene razón dentro del marco matrimonial. Cualquier otro tipo de placer de índole carnal fuera del marco matrimonial, quiero que ustedes me lo digan, es pecado. Repito, cualquier tipo de placer de índole carnal, sexual, fuera del marco del matrimonio es pecado, mis amados hermanos. Así que cada uno de los cónyuges debe estar presto para cumplir con el pago de la deuda de complacerse mutuamente, insisto por tercera vez, dentro del marco matrimonial. Ahora, preste atención a la palabra del versículo 4. Quiero que esté conmigo. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Esta palabra potestad ustedes la conocen muy bien y solamente indica ejercer autoridad sobre algo. Potestad, yo tengo la potestad para tomar ciertas decisiones, es decir, yo tengo el poder para tomar las decisiones. El Señor Jesús tiene la potestad sobre los espíritus, Él tiene el poder para hacer o no hacer algo con los espíritus. Así que potestad es ejercer autoridad. Y de nuevo, hermanos, lo que Pablo dice aquí es: pagad cumplidamente la deuda que tenéis de satisfacer. Le está hablando al hogar, recuerde. Y aquí yo le pido a quienes hacen parte de un hogar, marido y mujer, varón y varona, que presten atención. La orden de Pablo es a cada uno de ustedes: pagad cumplidamente la deuda que vosotros tenéis de satisfacer a la otra parte. ¿Por qué? Porque vuestro cuerpo les pertenece a ellas, porque ellas tienen el dominio sobre su cuerpo, y vosotros, esposos, tenéis el dominio sobre el cuerpo de ella. Esto no quiere decir que usted llegue a su casa, maltrate a su esposa, grite a su esposa, tuerza, retuerza y haga así con su esposa, esgrimiendo de que usted tiene el dominio sobre su esposa. Esto tampoco significa de que Dios le conceda a la persona el maltrato físico porque usted tiene el dominio sobre la persona. Insisto, lo que Pablo está diciendo es que los esposos tienen tanto el deber de entregarse para el beneficio y el deleite de sus esposas, pero también tienen el derecho de pedirle a sus esposas que se entreguen para su propio deleite. Espero que entiendan el punto. Cada uno de los cónyuges en un matrimonio tiene deberes y derechos. Y en el contexto que estamos analizando ahora, cada uno de los integrantes del matrimonio tiene el deber de entregarse con todo su ser para complacer a su esposa. Y el esposo también tiene el derecho de pedirle a su esposa que se entregue a él para complacerlo. Ese es el matrimonio, hermanos. Y eso es lo que Pablo dice en este punto. Potestad para entregarse a su cónyuge de manera exclusiva
y potestad para pedirle a su cónyuge que se entregue de manera exclusiva. Pero quiero decirles algo más, y esto es muy importante. El derecho o la potestad, repito, que le da la Escritura a un cónyuge sobre el cuerpo del otro, no implica que uno de ellos tiene control sobre el cuerpo del otro, ni tampoco implica que uno de ellos puede acceder al santo placer conyugal de una manera forzosa, violenta o inmoral. Se lo repito para que jamás se le olvide. La potestad que Dios nos otorga por medio del apóstol Pablo de entregarnos para complacer a nuestras esposas, y la potestad que el apóstol Pablo nos da de pedirle a las esposas que se entreguen a nosotros para el goce y el disfrute del santo deber conyugal, no implica que haya fuerza, no implica que haya violencia, y tampoco implica, cristiano, que haya ningún tipo de inmoralidad. Así que es bueno advertirle que aún dentro de un matrimonio puede haber inmoralidad o fornicación. La potestad sobre el cuerpo de nuestros cónyuges, escúcheme esto, jamás deja de lado el mutuo consentimiento que tiene que haber entre ambos. Anote eso si tiene lápiz. La potestad que Dios le da al esposo y a la esposa dentro del marco matrimonial jamás deja de lado el mutuo consentimiento. Versículo 5: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, vuelve la palabra mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Hermanos, quiero tocar este versículo de manera breve. Quiero hablar de la orden, del propósito de la orden y de la excepción a la orden. ¿Cuál es la orden? Dice, no os neguéis el uno al otro. No os neguéis. Dice, no se defrauden ustedes. Defrauden, no se defrauden. Es la palabra en el original griego. Pero ¿qué quiere decir eso de no se defrauden ustedes? Usted defrauda cuando usted le dice a alguien, oye, dame de lo tuyo que yo te lo voy a pagar pronto. Y usted toma de lo de esa persona, se beneficia de lo que le da a esa persona y después le da la espalda a esa persona. Eso es defraudar. Y miren la aplicación en el marco matrimonial. No se defrauden mutuamente. Es decir, no pidan sin estar dispuestos a dar, porque ambos tienen la obligación de dar y de recibir. Por eso, mis amados hermanos, en el marco matrimonial hablamos de deudas mutuas que cada uno de los cónyuges le debe al otro. Y bueno, y no quiero predicar acerca de eso, es un tema hermoso, pero es un tema más amplio de lo que tenemos tiempo para hablar. Pero en el contexto, Pablo está diciendo, no os neguéis, no defrauden a su cónyuge. Es decir, no reciban algo y después se hagan los locos. Cuidado con eso. Dice el apóstol Pablo, no tomen del otro cónyuge sin darle lo mismo. No pidan respeto sin ustedes haber antes respetado. Hermanos queridos, no le nieguen a sus esposas el derecho que ellas tienen sobre su cuerpo, porque negarse a ellas es lo mismo que defraudarlas. Vivimos en un tiempo del feminismo, espero que nadie se ofenda, pero ahora las llaman las feminazis, que las mujeres, se levantan mujeres que quieren enseñorearse sobre los hombres, rompiendo el patrón bíblico, y es una desgracia total, es tanta desgracia como el machismo, para que quede en el registro. Pero queridos hermanos, en el matrimonio ni hay machismo ni puede haber feminismo. En el matrimonio hay una sujeción mutua.
que yace de la libre voluntad de cada contrayente para acompañarse el resto de sus días en la enfermedad, en la pobreza, en la angustia, en las dificultades, para la gloria de Dios. No defrauden a sus esposas, maridos, no rehúsen a complacerlas. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? No en el matrimonio, escuchen esto, amigos, esto es muy práctico. No puede haber separación de cuerpos. Eso de yo me voy donde mi mamá para pensarlo 15 días mientras me refresco, eso es separación de cuerpos y Pablo lo prohíbe. Yo me voy a dar un tiempo, yo necesito meditar acerca, me voy de vacaciones. No, Pablo prohíbe eso, mis queridos hermanos. Y el propósito de la orden es precisamente, dice la Escritura, para que no os tiente Satanás. Y casi de nuevo, como lo decíamos ahora cuando leemos este versículo, casi nos imaginamos a Satanás susurrando al oído de cada cónyuge. Claro, la mujer se fue para la casa de su madre a pensar, dizque a refrescarse. Y ya nos imaginamos a Satanás susurrando en el oído de cada cónyuge y sugiriéndolo a buscar placeres ilegítimos fuera del marco matrimonial. Oh, dice Pablo, cuidado. En otras palabras, que no haya separación de cuerpos para que no los tiente Satanás. La orden, que no haya separación de cuerpos. El porqué de la orden, para que no los tiente Satanás. Pero la excepción a la orden es para ocuparos sosegadamente en la oración. Si ambas personas, escúchenme, necesito que tengan atención, mis amados, si ambas personas dentro del matrimonio están de acuerdo en no disfrutar, escúcheme esto, de manera temporal del deber conyugal, entonces tiene que existir una razón de gran peso para aquello. Algunos comentaristas dicen que esa razón de gran peso tiene que ser la necesidad de orar insistentemente por la iglesia, o de orar fervientemente por el avance del reino de los cielos, o orar por una santificación más profunda, pero de nuevo debe ser en mutuo consentimiento. Pero yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Es necesario que el creyente se separe de cuerpos para orar por estas cosas? Y la verdad es que el apóstol Pablo deja en plena libertad para que el hogar creyente escoja, hermanos. Si ambos lo quieren hacer, que lo hagan con la advertencia de que tiene que ser algo temporal y rápido para que no los tiente Satanás. Así que ninguna de las damas ni ninguno de los varones aquí presentes, pastor, voy a entrar en un estado de ayuno y de oración por 40 días, que me voy a dedicar a orar por la iglesia. Ni me lo cuente porque le voy a decir no. Viola la orden del apóstol Pablo a que esa pequeña separación de cuerpos sea breve y por razones justas. Entonces, hermanos, la respuesta es: el matrimonio cristiano está en la libertad de decidir si lo quiere hacer o no lo quiere hacer. Así que eso creo que no requiere mayor explicación. Pero quiero aplicar este versículo a situaciones más generales y quizás más comunes que nos atañen a nosotros. Versículo 5, yo se los leo: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Y miren lo que dice: y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Hermanos, el pecado nos asedia. Y el pecado asedia a nuestras esposas tanto como a nosotros. Y Satanás siempre está allí mirando cómo destruir un hogar. Y Satanás siempre está allí sugiriendo nuevas maneras de encontrar placer y deleite fuera del marco matrimonial.
y en algunas ocasiones, lamentable, y en algunas ocasiones, muchas personas quieren separarse de cuerpos, quieren darse tiempo, parece que fueran niños de 12 años, y me acuerdo de aquella historia, de que fue verdad, de una niñita que se le arrimó a otro niño y le dijo, por favor, dame tiempo, no me presiones, no me presiones. Estamos hablando entre personas adultas, estamos hablando de un matrimonio creyente, de dos personas que han confesado la fe en Cristo, de dos personas que han dicho la ley de Cristo es mi delicia, de dos personas que aman al Señor, que aman al prójimo. ¿Por qué llegan al punto de decir, yo quiero tiempo, me voy a apartar un tiempo? A la luz de la Escritura, mis hermanos, eso es indebido y eso es pecado. Pero si sucede que el matrimonio entra en una situación donde no hay disfrute del deber conyugal, las directrices serían estas. Primero, ambas personas tuvieron que haber estado de acuerdo. No es, bueno, yo me voy donde mi mamá o yo me voy de vacaciones. No, ambas personas de manera voluntaria y sin coerción alguna deben estar de acuerdo. Segundo, si es que por cualquier razón va a haber un cese de disfrute del deber conyugal, lo segundo que tiene que haber para que no haya pecado y para que no haya una desobediencia de la orden apostólica es que ambos se entreguen a la oración. En el punto. Ya ahí podemos más o menos discernir que la mayoría de personas que se van porque les dio la gana o que se van a tomar un tiempo están violando la orden del apóstol Pablo y en otras palabras están abandonando a su esposo o a su esposa. Tercero, que dicha abstinencia sea temporal y breve. Cuarto, que no haya distanciamiento físico. ¿A qué me refiero? Hermanos, la casa de su mamá no le va a servir para pensar mejor. Cartagena no le va a servir para darse el refresco que su alma necesita. Dentro de la misma casa es recomendable que ambas partes se entreguen a la oración. Porque cuando hay abandono de hogar, el horno de las concupiscencias se enciende. Cuando hay yo me voy para un hotel, el horno de las concupiscencias se enciende. Y lo que necesitamos es que haya un enfriamiento de ese fogaje que lleva a alguna de las personas a decir, me voy. Necesitamos calmar la situación, enfriar la situación. Entonces, no, yo me quiero distanciar de ti un poco. Bueno, hagámoslo conforme a estos parámetros y no nos separemos, no nos apartemos del techo de nuestro hogar. Entonces, hermanos, hay situaciones muy precisas. Esto no es como a la persona le guste hacerlo o como la persona sienta hacerlo. Pablo tiene en vista el matrimonio y le da la importancia que el matrimonio tiene y provee parámetros precisos para estas situaciones, hermanos. Pero habiendo dicho esto, no podemos negar, queridos hermanos, que existen situaciones particulares, situaciones muy específicas en las que puede haber un cese del disfrute del deber conyugal de carácter legítimo. Solamente voy a enumerar algunas, o más o menos 3. El viaje justificado, escuchen la palabra, viaje justificado de uno de los esposos. Hay viajes justificados y hay viajes injustificados. El viaje injustificado de uno de los esposos presupone que va a haber un distanciamiento donde no va a haber ese deleite marital que Dios consagra para ambos. El otro punto, el embarazo de la esposa. Durante los periodos de embarazo el hombre debe hacer de hombre. Y donde en ciertas ocasiones debe haber abstinencia en profunda oración. Entonces, el embarazo en ciertas situaciones presupone
que el varón se debe contener y ambos deben estar orando. O la enfermedad también. La enfermedad puede ser una causal de que no haya disfrute del placer conyugal. Por supuesto que también puede ser. Hermanos, lamentablemente se me acabó el tiempo y creo que sería inútil sacrificar lo que yo tengo en 5 minutos cuando aquí hay muchas enseñanzas profundas. Pero solamente les voy a dejar un pequeño entremés para que nos saboreemos y podamos esperar la próxima semana con ansias. Versículo 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Esto es una orden clara y precisa para un hogar de cristianos, y no solamente para la mujer. Pablo está utilizando primero la mujer, quizás porque la pregunta era al respecto de una mujer, pero Pablo lo aclara que también esto aplica en igual peso al marido. Pero a los que están unidos en matrimonio. ¿Por qué decimos que estamos hablando? Esto es muy importante. ¿Por qué decimos que estamos hablando de un matrimonio cristiano? Vean el versículo 12. Y a los demás yo digo, no el Señor. Y aquí ya Pablo comienza a hablar de un matrimonio mixto entre un creyente y un incrédulo. Así que a lo que Pablo hace referencia en el versículo 10 y en el versículo 11 es a un hogar cristiano. Es a un hogar donde el varón profesa ser cristiano y donde la varona, la mujer, la dama profesa ser cristiano. Así que la orden es: no se separe. Hermanos, quiero terminar con esto. En el hogar verdaderamente cristiano no puede haber divorcio, a menos que sea por causa de fornicación. Pastor, no me entiendo con mi esposo. Usted no sabe. No se puede divorciar. Pastor, tengo problemas con mi esposo. Usted no los conoce. No se puede divorciar. Pastor, es que no soporto a mi esposo. No se puede divorciar. Pastor, es que mi esposo no me ha dado hijos. No se puede divorciar. Pastor, es que mi esposo me levanta la voz. No se puede divorciar. En todos esos casos, lo que debemos hacer es buscar solucionar el matrimonio. Pero vivimos en una sociedad facilista donde lo único que queremos hacer es desencartarnos del problema de una vez por todas. Amigo, no caiga en esa trampa, porque el problema yace en usted. El hogar cristiano, repito, ni siquiera se le pasa por la mente el divorcio. Ni siquiera se le pasa por la mente el divorcio. Y con esto, y lo digo con respeto, los dejo picados para las grandes enseñanzas, Dios mediante, de la próxima semana. Recuerde pues, querido hermano, el peligro de la fornicación. Vosotros los jóvenes, los que aún no han contraído nupcias, aquellos que aún están libres, aquellos que aún están solteros, como lo decíamos en la palabra en latín, busquen agradar al Señor. Prioricen, hermanos queridos, prioricen las cosas del reino por encima de cualquier otra cosa. Y si ustedes, después de examinarse, entienden que no tienen ese don de abstinencia, entonces clamen a los cielos para que Dios les provea lo que yo digo, que después de la salvación quizás sea el segundo mayor regalo que Dios le da a un varón, y es la de traerle a su lado la ayuda idónea. Que sea el Señor, hermanos, bendiciéndonos, guardándonos y guardando nuestros hogares de este mundo pecaminoso y de las prácticas deshonrosas y pecaminosas, entre ellas el divorcio.